Recordemos en nuestro video anterior que la idea principal es el propósito central del texto, lo que no puede sustituirse y que sin ella no tendría sentido. La idea principal entonces podemos decir que está presente en dos tipos principalmente. Explícita. Está expresada de manera directa en el párrafo. Implícita, es necesario deducirla entre las líneas, es decir, interpretarla y luego redactarla. Muy bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a leer e identificar la idea principal del siguiente párrafo. Descubramos la idea principal del siguiente párrafo. La dignidad es una cualidad mediante la cual toda persona es considerada como valiosa en sí misma. Por ella nos valoramos y respetamos a nosotros mismos, así como a las otras personas. Allí donde no se respeta la dignidad de la persona, no hay idea superior. La semilla de la dignidad debería plantarse en el alma del niño, como en un surco privilegiado, donde aseguramos feliz cosecha. Muy bien, una vez leído el párrafo, vamos entonces a identificar la idea principal. Muy bien, chicos. Aquí tenemos nuestra idea principal. La dignidad es una cualidad mediante la cual toda persona es considerada como valiosa en sí misma. ¿Por qué es esta la idea principal? Hagamos el ejercicio de eliminarla de nuestro párrafo y coloquemos las siguientes ideas en cuestión ante la lectura. Por ella nos valoramos y respetamos a nosotros mismos, así como a las otras personas. ¿Por ella quién? Allí donde no se respeta la dignidad de la persona, no hay ideas superiores. ¿Y qué es la dignidad? Me pregunto, si no tengo las dos primeras líneas. La semilla de la dignidad debería plantarse en el alma del niño como un surco privilegiado donde aseguramos feliz cosecha. Me vuelvo a preguntar, ¿qué es la dignidad o de qué me están hablando? Podemos identificar la idea principal cuando la eliminamos del texto y observamos que el texto pierde sentido, mientras que cuando está en él, el texto conserva la idea completa y su sentido completo. Veamos entonces cómo son las ideas principales implícitas. Las ideas principales implícitas dentro de la lectura están íntimamente relacionadas con la capacidad de realizar inferencias. Recordemos qué es una inferencia. Una inferencia es la operación intelectual por medio de la cual se llega a una conclusión a partir de una verdad ya conocida. Es decir, a través de una serie de palabras o de alguna oración que me dan la idea de un concepto previo, yo puedo inferir la idea principal. Veamos el siguiente ejemplo de idea principal implícita con el siguiente párrafo. De noche los peligros se multiplican. Es una verdadera osadía traquinar entonces por el trillo. Y si tiene que trabajar fuera de las ventanas, se exponen a que una piedra que baje de lo alto en lo oscuro los golpee de improviso. Sin embargo, casi todos los audaces mineros corren esos riesgos en la jornada nocturna. Por esos peligros
y porque urge renovar el tráfico ferroviario con el pueblo del Atlántico. Les pagan a 35 centavos oro la hora. Muy bien, una vez realizada la lectura, podemos identificar palabras que enseguida nos permiten el ejercicio mental de los conceptos previos. Las palabras que les coloco allí en rojo: mineros, riesgos, jornada nocturna, pagan a 35 centavos oros la hora. Nos permite descubrir la idea principal del párrafo, que está implícita en las palabras en rojo. Muy bien, entonces hagamos el ejercicio de pensar de qué trata el párrafo. ¿Dónde está la idea principal de este párrafo? Muy bien, vamos pensando y nos tomamos unos pequeños minutitos para identificarla. La idea principal que hemos podido ver disgregada en el párrafo es: los mineros corren muchos riesgos en las jornadas nocturnas, pero reciben buena paga. Utilizando las palabras que me permiten tomar los conocimientos previos, puedo reconstruir, redactar la idea principal desde una idea implícita, desde palabras claves que me permiten formar la idea completa. Esa idea está disgregada a través de esas palabras y somos los lectores quienes debemos o tenemos que redactar la idea principal. La idea principal, ¿dónde la encontramos? La podemos encontrar en el método deductivo al inicio del párrafo. Está expresada claramente en el inicio, las primeras líneas de dicho párrafo. También la podemos encontrar en un orden mixto o variación del orden deductivo, es decir, está al inicio del párrafo de forma deductiva, pero también está reafirmada esa idea principal al final del párrafo. La encontramos en una forma inductiva. Al final, en el orden inductivo, se encuentra al final de dicho párrafo. Y finalmente, como hemos visto, puede encontrarse de forma implícita, disgregada en todo el párrafo, con palabras que me pueden dar a entender la idea principal que luego, como lector, tendré que redactarla. Veamos los siguientes ejemplos. La idea principal explícita inductiva. En el siguiente párrafo, el comentario implica un análisis y la opinión correspondiente al hecho que se comenta. Pretende, además de proporcionar información, orientar al radioescucha e influir a favor de cierta interpretación del hecho. El comentario es un género por medio del cual se aprueba o desaprueba, elogia o censura una situación específica. Aquí, en este párrafo, podemos observar de forma inductiva y explícita la idea principal al final del párrafo. Al final del párrafo me comenta en qué consiste el comentario, que es un género por medio del cual se aprueba o desaprueba, elogia o censura una situación específica. Al final del párrafo, entonces, es cuando puedo leer la idea principal. Y por último, podemos ver el siguiente ejemplo de orden mixto. Nuestra civilización no ha aparecido súbitamente. Así, el castellano
que hablamos es una evolución del latín. El avión no sería concebible sin el conocimiento de la rueda. La democracia representativa tiene antecedentes en las votaciones del pueblo romano y en las asambleas de las comunidades primitivas. Toda nuestra vida actual es el resultado de hechos pasados. Aquí en este texto inclusive podemos observar un pequeño error ortográfico de plural en la palabra todas. Toda nuestra vida actual es el resultado de hechos pasados. Fíjense, en lo que corresponde a la idea principal de orden mixto, podemos observar que en un inicio está de forma deductiva la idea principal. Nuestra civilización no ha aparecido súbitamente, es decir, que no ha aparecido de la nada, ¿verdad? Luego al final me reafirma la idea principal con el comentario o con la oración que expresa que toda nuestra vida actual es el resultado de hechos pasados. Muy bien, una vez que sabemos identificar las ideas principales en cada una de sus formas dentro del párrafo, entonces podemos descubrir dentro del párrafo las ideas secundarias, que son aquellas que amplían y giran en torno a la idea principal. Es decir, que suelen explicar, aclarar, reforzar, ejemplificar y argumentar la idea principal. Ellas acompañan la idea principal dando detalles, aclarando, reforzando, explicando o quizás argumentando la idea primordial del párrafo, la idea principal. Las ideas secundarias son de gran importancia. ¿Por qué? Porque estas ideas le dan forma al párrafo, especifican, aclaran y componen todo el texto. Como parte del proceso de interpretación, análisis y comprensión de un texto, es decir, de cada uno de sus párrafos, tenemos entonces la idea central del texto. Una vez que entendemos la estructura de un párrafo, que podemos determinar las ideas principales, las ideas secundarias que le acompañan, entonces podemos desentrañar la idea central del texto. Si la lectura es sencilla, bastaría con preguntar de qué trata el texto. Sin embargo, a veces esto no es tan fácil de determinar. ¿Por qué? Todo depende del vocabulario que dominemos en dichos párrafos o de nuestro texto completo. Para ello, profundizamos haciendo un análisis más a fondo del texto. Esto es lo que se hace cuando se lee para aprender, procesar información con una intención. Y para ello es recomendable siempre tener a la mano el diccionario, subrayar las palabras que no conocemos para ampliar nuestro vocabulario y poder desentrañar en dónde están ubicadas las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias que le acompañan a los párrafos. De esta forma, entenderé cuál ha sido el propósito o la idea central del texto leído. Muy bien, pasemos entonces a los pasos que se deben seguir para reconocer la idea central de un texto. Paso número 1. Identificar los detalles más relevantes o importantes en cada párrafo del texto, es decir, aquellas palabras claves que determinan la idea principal. Paso número 2. Reconocer las ideas más importantes de cada párrafo, es decir, las ideas principales. Paso número 3. Leer. Si es posible, escribir las ideas más importantes o resaltarlas, las ideas principales del párrafo.
y luego redactar la idea central del escrito. Por supuesto, como les mencioné anteriormente, para identificar ideas principales y secundarias es importante que manejemos el vocabulario del texto. Para ello es importante siempre tener a la mano el diccionario. De esta forma hemos llegado al final de nuestro tema. ¿Cómo desentrañar en un párrafo las ideas principales y secundarias? ¿De qué forma se encuentran en el texto o en dicho párrafo? Y lo que nos lleva a la idea central del texto que hemos leído o interpretado. Pasemos entonces, mis queridos estudiantes, a hacer la práctica de descubrir las ideas principales y secundarias de los textos que les presentaré a continuación. Recuerden, la habilidad de determinar ideas principales en un texto lo hace la práctica de la lectura. El amor por la lectura, el hábito de la lectura es lo que nos hace buenos lectores y nos permite interpretar los propósitos de los textos que están en las ideas principales que se ha propuesto todo escritor o autor de un texto. Espero que este video les permita analizar muy bien cómo están compuestas las ideas principales en los párrafos y cuál es la estructura del mismo.